Buenos días, niños y niñas del sexto grado. Nuevamente con ustedes la profesora Luz con el área de comunicación. El día de hoy, mis queridos niños, vamos a hablar de un tema o vamos a tratar un tema muy importante para ustedes. Muy bien, empezamos entonces. Quiero que estén atentos todos, tanto niñas como niños, para escuchar la siguiente historia. Historia de un niño y el gran amor que sentía. Escuchemos. Corrí al supermercado para comprar unos regalitos que no había podido comprar antes. Cuando vi tanta gente en el supermercado, comencé a hacerme reclamos a mí misma. Esto iba a demorar un horror y yo todavía tenía tantas cosas por hacer y otros lugares donde ir. ¿Cómo me gustaría poder pensar sola, dormir y solo despertar después que haya pasado todo esto? Sin darme cuenta, fui andando hasta la sección de juguetes y ahí comencé a ver los precios, imaginando si los niños realmente juegan con esos juguetes tan caros. Mientras yo recorría la sección de juguetes, noté que un niño de más o menos 5 años presionaba una muñeca contra su pecho. Le acariciaba y el cabello de la muñeca, perdón, él acariciaba el cabello de la muñeca y se veía tan triste que quedé tratando de imaginar para quién sería aquella muñeca que él tanto apretaba. El niño se dio la vuelta hacia una señora que estaba cerca de él y le dijo: «Bobo, ¿tú estás segura que no tengo suficiente dinero como para comprar esta muñeca?» La señora respondió: «Tú sabes que tu dinero no es suficiente, querido mío». Y le dijo al niño que él podía quedarse mirando los juguetes por 5 minutos más mientras ella iba a ver otras cosas. El pequeño apretaba la muñeca entre sus manos. Finalmente yo empecé a andar en dirección al niño y le pregunté para quién quería esa muñeca. Él me respondió: esta es la muñeca que mi hermana adoraba y que quería que la regalaran. Ella estaba tan segura de que papá le regalaría esta muñeca en este año. Yo le dije: «No te preocupes tanto, yo estoy segura que él le dará esa muñeca a tu hermana». Pero él, muy triste, me dijo: «No, papá no podrá llevar la muñeca donde ella está ahora. Yo tengo que darle esta muñeca a mi mamá. Así ella podrá entregar la muñeca a mi hermana cuando ella vaya para allá». Sus ojos se llenaron de lágrimas mientras él decía: «Mi hermana tuvo que irse para siempre. Mi papá me dijo que mi mamá también se irá para estar junto a ella dentro de poco». Entonces yo pensé que mamá podría llevar la muñeca con ella para entregarla a mi hermana. Mi corazón dejó de latir. Aquel niñito me quedó mirando y me dijo: «Yo le pedí a papá que le diga a mamá que no se vaya todavía. Y le pedí a él que esperara hasta que yo vuelva del supermercado». Después él me mostró una foto muy bonita de él riendo y me dijo: «Yo también quiero que mamá lleve esta foto. Así ella también no se olvidará de mí. Yo amo a mi mamá y quisiera que ella no tuviera que partir ahora, pero mi papá dice que ella tiene que irse para acompañar a mi hermanita». Ahí él se quedó mirando a la muñeca con sus ojos muy tristes y muy quietito. Yo rápidamente saqué mi cartera y tomé unos billetes y le dije al niñito: «¿Y si contáramos de nuevo tu dinero? Solo para tener la seguridad de que tienes suficiente dinero como para comprar la muñeca». Coloqué mis billetes junto a su dinero sin que él se diera cuenta y comenzamos a contar el dinero. Después de que lo contamos, el dinero alcanzaba para comprar la muñeca y hasta sobraba un poco. Entonces el niñito dijo: «Gracias, señor, por atender mi pedido y darme el suficiente dinero para comprar la muñeca». Ahí él me miró y me dijo: «Anoche antes de irme a dormir le pedí a Dios que hiciera que tuviera el suficiente dinero para comprar la muñeca. Así mi mamá podría llevar la muñeca». Él me oyó. Es que yo también quería un poco más de dinero para comprar una rosa blanca para mi mamá. Pero yo no osaba pedir más nada a Dios, pero Él me dio lo suficiente para poder comprar la muñeca y la rosa blanca. ¿Sabe usted? Mi mamá adoraba las rosas blancas.
Unos minutos después, la señora regresó y yo me fui sin que nadie se diera cuenta. Terminé mis compras en un estado totalmente diferente al que había comenzado. Mientras tanto, yo no conseguía sacar de aquel niñito de mi pensamiento. Entonces me acordé de una noticia en el periódico local de hace 2 días cuando mencionaban que un hombre borracho en una camioneta chocó contra otro carro y que en el otro carro estaban una señora joven con una niñita. La niñita había fallecido en ese mismo momento y la madre estaba en estado grave en la unidad de cuidados intensivos y que la familia había decidido desconectar las máquinas en vista de que la joven no saldría del estado de coma. Yo pensé, ¿será que esta era la familia de aquel niñito? 2 días después me encontré con el niñito. Yo leí en el periódico que la joven señora había fallecido. Yo no me pude contener y salí a comprar rosas blancas. Fui al velorio de aquella joven. Ella estaba sujetando una linda rosa blanca en sus manos, junto con la foto del niñito con una muñeca en su pecho. Yo salí de ahí llorando, sintiendo que mi vida había cambiado para siempre. El amor de aquel niñito por su madre y hermana continúa grabado en mi memoria hasta hoy. Es difícil creer e imaginar que en una fracción de segundos, un borracho había acabado con todo lo que tenía este niño. Muy bien, mis queridos niños, ¿qué les ha parecido esta historia? Bonita. Bonita, ¿verdad? Uy, Linda, triste. cuando yo la leí me salieron las lágrimas. Realmente, pues es una historia encantadora. Profe, sin comentarios. El día de, Yo no le el día Clases de de hoy, sociología de la vida. a ver, apagamos los micrófonos. El día de hoy, pues, mis queridos niños, vamos a tratar un texto, los textos narrativos. Muy bien. Los textos narrativos, al igual que la primera historia, pues narran hechos, pueden ser reales o imaginarios, así como esta señora que está narrando, ¿no? Había una vez una mota de polvo tan sola que se aburría en casa de la señora rica y voló hasta la casa de una señora pobre y fue feliz allí porque se reunió con cientos de compañeras. Los textos narrativos relatan hechos. Los textos narrativos relatan hechos que le suceden a unos personajes en un lugar o en un tiempo determinado. ¿No es cierto? Muy bien. Ahora vamos a conocer las características de los textos narrativos. Cuentan hechos reales e imaginarios, la primera característica. La segunda, están escritos en prosa. ¿Y qué es la prosa, mis queridos niños? La prosa es el tipo de lenguaje que nosotros normalmente hablamos. La prosa es el lenguaje normal, bueno, o es la expresión normal del lenguaje, oral o escrito puede ser. Lo contrario a prosa sería el verso. El verso es utilizado generalmente en los textos poéticos, pero nosotros hablamos casi siempre en prosa y los textos narrativos están escritos en prosa. Sus personajes pueden ser de los textos narrativos personas, animales o cosas que pueden tomar vida, ¿no es cierto? Sus partes son inicio, nudo y desenlace. Al inicio, mis queridos niños, también se le conoce con otros nombres, como presentación, como introducción. El nudo y el desenlace también como cierre, como conclusión. Es dinámica. Quiere decir, dentro de los textos narrativos hay mucha acción, mucho dinamismo. Predominan los verbos que expresan acción. Yo había una vez, yo me caí y de pronto todo es acción. Predominan muchos verbos en los textos narrativos. Muy bien. Ahora tenemos a los textos narrativos y sus elementos. Veamos y estemos atentos, observemos sus elementos. Narrador. El narrador
Puede estar en primera persona, en segunda persona, en tercera persona, ¿ya? El narrador. Los personajes. Los personajes dentro de los textos narrativos, pues mis queridos niños, se clasifican en protagonistas. Quiere decir los principales, los protagonistas, los antagonistas, los que están, por ejemplo, dentro de una novela. En la novela puede ser el protagonista una persona X y el antagonista sería el enemigo de la persona, del personaje principal. Ese es en una novela. Y también hay personajes secundarios, como en los cuentos, en las fábulas, ¿no es cierto? El personaje principal y los secundarios, ¿ya? También otro de los elementos es el espacio, es decir, el lugar donde suceden los hechos. Y el tiempo puede ser tiempo pasado, tiempo presente o de repente un tiempo futuro mencionado en el texto narrativo. Puedo mencionar en el tiempo los días, la hora, ¿no es cierto? Hasta minutos tal vez puedo mencionar en el tiempo. Entonces, no olvidemos los elementos de los textos narrativos son 4. Narrador, personajes, espacio y tiempo. Los textos narrativos cuentan una sucesión de hechos, no olvidemos, hechos. Estos hechos pueden ser, como ya les dije, reales o imaginarios. Y estos hechos reciben el nombre de argumento. Entonces, cuando yo les pregunte en una evaluación, ¿qué es el argumento? Ustedes me contestarán una sucesión de hechos reales o imaginarios. Ese es el argumento. Estos textos narrativos, como también ya les dije, tienen 3 partes, ¿no es cierto? Inicio, nudo y desenlace. Inicio, nudo y desenlace. Muy bien. Veamos pues la estructura del texto narrativo. En otras palabras, veamos las partes del texto narrativo. Todo texto narrativo tiene unas reglas generales que tiene que cumplir para reconocerlo. Y en el texto narrativo esas reglas son estas. Observemos. 1. Introducción. A la introducción les dije que le podemos poner nombres. ¿Cuáles serán? Presentación, inicio. En la introducción se plantea la situación inicial. Quiere decir, acá podemos presentar a los personajes, presentamos el tiempo, presentamos el espacio donde se va a desarrollar, ¿no es cierto?, el texto. Muy bien. El nudo. En esta parte, me olvidaba, en la introducción también puedo presentar el tema. En el nudo, en esta etapa aparece pues el conflicto. Es el problema que será tratado como tema principal del texto y intentará ser resuelto. Acá hay problema, hay conflicto, ¿no es cierto? Acá es esta parte del nudo es la parte más, ¿qué podemos decir? En donde más nos llama la atención. Acá se generan muchos problemas. Y en el desenlace, pues finalmente el conflicto encuentra la solución. El desenlace o cierre es la resolución, pues, del conflicto, del cuerpo, de la parte principal del todo el texto narrativo. Muy bien, entonces no olvidemos la estructura, mis queridos niños, que también se llaman partes del texto narrativo. Introducción, nudo y desenlace. Ahora vamos a tener un ejemplito para que todo quede claro. ¿Cómo se organiza el texto narrativo? Presentación. ¿Cómo se llamaba también? Se llamaba inicio o introducción. La presentación, miren, de los personajes en un espacio y tiempo determinado. También puede indicarse en la presentación e inicio el tema. Había una vez una mota de polvo. ¿De quién vamos a hablar? De la mota de polvo. Tan sola que se aburría en la casa de la señora rica. Casa de la señora rica, espacio, ¿no es cierto? Muy bien. En el nudo es el problema.
Acá pasan los conflictos, desarrollo de los acontecimientos, ¿no es cierto? Y voló hasta la casa de la señora pobre. ¿Y qué habrá pasado ahí? Ahí está, el conflicto. Y el desenlace es el final, pues, del relato. Y fue feliz allí porque se reunió con... Bueno, muy bien. Ahora hemos visto en un ejemplo las partes del texto narrativo. Espero, cariños míos, que haya quedado claro estos temas. Recordemos, pues, ahora tienen una tareita. Pero antes de eso vamos a recordar. Hemos avanzado el día de hoy en la sesión de aprendizaje lo que es el texto narrativo, el concepto del texto narrativo, las características del texto narrativo. ¿Cuáles son las características? Hemos avanzado de la estructura del texto narrativo, las partes, y también hemos hablado de los elementos del texto narrativo. Entonces, 4 temas hemos trabajado el día de hoy. Espero que no se les olvide. La tarea dice, responde las siguientes preguntas. ¿Qué es un texto narrativo? ¿Cuáles son los elementos del texto narrativo? ¿Cuál es la estructura o partes del texto narrativo? Y en la primera lectura, la historia del amor del niño, ¿quién o quiénes son los protagonistas? ¿En qué espacio y tiempo se desarrolla la historia o el relato? Muy bien, mis queridos niños, hasta acá nuestra sesión de aprendizaje.